día, mi nombre es María Ángela Aguilar y en este video voy a hablar sobre la ciencia y la filosofía del derecho. Es importante comprender que existen las denominadas disciplinas jurídicas en las cuales se clasifican en generales y particulares, de acuerdo a la forma como se estudia el derecho. De allí surge la rama del derecho. De modo que se llaman disciplinas generales si se hace un planteamiento global integral, aunque a diferentes niveles de conocimiento jurídico, y este se denomina disciplinas particulares si ese enfoque se refiere solo a una parcela del mismo. En este sentido, la filosofía y la ciencia se constituyen como grandes disciplinas jurídicas generales o fundamentales, ya que ambas estudian como un todo, pero en diversos niveles de profundidad en cuanto al conocimiento. Por su parte, lo que la disciplina respecta, estas se refieren o regulan solo las parcelas del derecho y se dividen en derecho público y derecho privado, lo cual estaremos analizando con profundidad a medida de este video. La filosofía y la ciencia del derecho. El conocimiento filosófico y el científico representan dos momentos o etapas complementarias en la lucha de la inteligencia humana por la conquista de la verdad. Que hay distinción entre la filosofía y ciencia en sentido estricto, ya que radica en que tiene objetos formales diferentes. La filosofía versa sobre las causas primeras o las razones más elevadas de todas las cosas de cualquier objeto que se elija como materia de estudio, mientras que las ciencias particulares estudian un objeto o sector determinado de la realidad de ese punto de vista, desde las causas segundas o las razones próximas. Ramas del derecho. Las ramas del derecho, de acuerdo con la teoría dualista, están divididas en dos: el derecho público y el derecho privado. La afirmación de que las ramas del derecho son autónomas es ciertamente relativa, ya que en la vida diaria observamos la recíproca influencia que continúa la relación que presentan estas mismas. Ahora, lo que son las características del derecho público y del derecho privado. Según la mayoría de los defensores de la teoría dualista, las relaciones jurídicas del derecho privado se encuentran impregnadas del conocido principio de autonomía de la voluntad individual, en tanto que las del derecho público no. La separación entre el derecho público y el derecho privado conlleva la distinción entre personas, bienes, acciones, entre otras, de uno u otro carácter. Se acepta por parte de dichos autores que los derechos privados no son renunciables, mientras que los derechos públicos no. Se dice que la extinción de algunos derechos privados puede darse por percepción extintiva, lo cual no es posible en el campo del derecho público. Ahora, la última característica es la violación o la infracción de un derecho privado que se restaura a instancia de parte por acción privada, en tanto en la que un derecho público se ha de hacerse de oficio y por acción pública. Fuentes del derecho. Son fuentes del derecho todas aquellas que se originan en el derecho y las normas que se aplican en las personas. El término se vale en el sentido metafórico de la palabra fuente, donde indica que el lugar de donde nace el agua, es decir, donde evoca su origen.
Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes. Pues pueden provenir del derecho natural que sostiene la moral y la justicia, que son inalienables para el ser humano. El derecho estricto constituido por los documentos que establecen una regla de conducta de carácter obligatorio, y el derecho anglosajón basado en la jurisprudencia. A partir de sus antecedentes podemos clasificar las fuentes del derecho como formales, materiales, reales e históricas. Ahora bien, las normas, hablo de lo que son las normas jurídicas. Cuando observamos las normas que integran un determinado ordenamiento jurídico, tenemos que algunas de ellas son consuetudinarias, otras parecen como determinativas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nos permiten definir o delinear una institución como la patria potestad, entre otras. Para concluir, la filosofía es la verdadera ciencia en el sentido amplio de la palabra, pues proporciona un conjunto ordenado y sistemático de conocimientos sobre la realidad que están entre sí en relación con la fundamentación, y eso es la ciencia. La distinción entre filosofía y ciencia en sentido estricto radica en diversos grados de visualización. Esta visualización es abstractiva, que las diferentes formas del ser requieren para ser pensadas y por tanto para ser objeto del ser científico. En el sentido amplio de la filosofía, no versa sobre las razones primeras o causas más elevadas. La filosofía es la suprema, por cuanto le corresponde plantear y resolver como problema lo que para la ciencia en sentido estricto es postulado de donde parten. Para considerar la ciencia jurídica como ciencia normativa, hay que ver lo que se entiende por la cuestión que radica en saber si la ciencia jurídica corresponde en mostrar las alternativas o bien sea por las bases determinando puntos de vista valorativos, que así no cambia nada porque las valoraciones son en consecuencia y son las consecuencias y van unidas a la vez en la realización de una propuesta de interpretación y son diferentes de aquellas otras valoraciones que intentan concordar una interpretación con el texto de la ley, con la voluntad del legislador o el de la justicia. Muchas gracias por escuchar.